no solamente para adorar a Dios, sino también para juntos aprender de su palabra. Quiero invitarles, hermanos, a orar y vamos a pedirle al Señor que Él nos hable a través de su palabra. También quiero recordarle, hermano, también que hoy por la noche, en el servicio de esta noche, vamos a tener también nuestra Santa Cena, la mesa del Señor, que es una celebración extraordinaria para nosotros como creyentes. Y quiero recordarles, hermano, el servicio es para todo el mundo. Todos están invitados al servicio, pero solamente los miembros de la iglesia pueden venir a la mesa del Señor en este día. Quiero animarles a los miembros que se preparen durante esta tarde para venir y participar de la mesa del Señor. Hermanos, quiero invitarles a orar y vamos a pedirle a Dios que Él nos hable a través de su palabra en esta mañana. Vamos a orar. Oh Padre Santo, en este día, oh Dios, venimos ante tu presencia, Señor, convencidos de que nuestra mayor necesidad es conocerte más. Hoy venimos ante tu presencia, oh Dios, convencidos, Señor amado, de que la satisfacción de nuestras almas solamente la podemos encontrar en ti. Señor, hoy venimos ante tu presencia convencidos de que el reposo de nuestras almas solamente lo encontramos en ti. Y es por eso, Señor, que hoy queremos adorarte. Es por eso que hoy queremos continuar exaltando tu nombre. Señor amado, y también queremos pedirte en esta mañana, Señor, que tú nos hables a través de tu palabra. Señor, porque nuestra satisfacción solamente está en ti. Porque conocerte a ti, Señor, es nuestra mayor necesidad. Porque nuestras almas solamente encuentran reposo en ti. Te suplicamos, oh Dios, que tengas a bien, por amor a tu nombre, Señor, hablarnos una vez más a través de tu palabra. Oh Dios eterno, Señor, concédeme predicar en este día, Señor, con claridad tu palabra. Concédeme, Señor, predicar con fidelidad. Y ayúdame, Señor, para poder exponer tu palabra. Señor, no en mis fuerzas, sino en el poder de tu Espíritu Santo. Padre, yo te lo ruego en el nombre de Jesús. En el nombre que es sobre todo nombre. Amén, amén. Y amén. Hermanos, por varias semanas hemos estado enfrascados en nuestro estudio, en nuestra consideración de Hebreos capítulo 11, que es el pasaje de la Escritura que con más claridad habla acerca de la centralidad de la fe en la vida de los creyentes. Y en lo que hemos ido considerando este pasaje, este capítulo, hemos aprendido varias cosas importantes acerca de la fe. Hemos aprendido que la fe, hermano, consiste no en un deseo positivo, en un anhelo de que las cosas ocurran como nosotros esperamos, sino más bien que la fe consiste en una firme confianza en el carácter de Dios. También aprendimos, basado en el versículo 2, que la fe, amados hermanos, es central, es vital, fundamental para poder tener una relación con Dios y ser salvos, porque solamente por la fe en Jesucristo el hombre puede ser aprobado por Dios. Pero también, amados hermanos, aprendimos, basado en el versículo 3, que la fe es tan esencial para la fe cristiana, porque solamente por la fe Dios renueva el entendimiento del hombre para que podamos conocerle a Él y entenderle a Él. Es por medio de la fe, hermano, en Dios que el hombre puede, que nosotros como creyentes ganamos una cosmovisión, un entendimiento bíblico del mundo. Y también aprendimos, hermano, que solo por la fe el hombre como iglesia podemos ofrecer a Dios una adoración agradable a Él.
Hoy vamos a estar enfocando nuestra atención en los versículos 5 y 6 de este capítulo. Y lo que vamos a estar haciendo en esta mañana es que vamos a ver estos dos capítulos, hermanos, como un todo, estos dos versículos como un todo, porque el versículo 5 y el versículo 6 están estrechamente relacionados. Tal es así, hermanos, que el verso 6 es precisamente la explicación del versículo 5. Y hoy quiero predicarle, hermanos, basado en estos dos versículos, un mensaje titulado Enoc, un ejemplo de la fe que agrada a Dios. Enoc, un ejemplo de la fe que agrada a Dios. Y antes de, hermanos, de ir a los detalles de este mensaje, solamente quiero recordarles, hermanos, que cuál es la estructura de este capítulo. La intención del Espíritu Santo al inspirar el autor a los hebreos a escribir específicamente Hebreos capítulo 11, no es llevar nuestra atención a las cualidades de los hombres que se mencionan en este capítulo. La intención del Espíritu Santo es enseñarnos, hermanos, cómo la fe, cómo la centralidad de la fe en la vida cristiana es ilustrada a través de la vida de estos hombres. Nosotros poder estudiar y considerar la vida de los personajes bíblicos que aquí se mencionan, nosotros, hermanos, aprendemos, se nos enseña cómo la fe afecta, informa no solamente nuestra relación con Dios, sino también nuestro diario vivir. Y en la vida de Enoc, específicamente la vida de Enoc, es un ejemplo, hermano, que ilustra, hace visible para nosotros hoy cuál es la naturaleza o las características de la fe que verdaderamente agrada a Dios. Y la razón por la cual esto es importante es porque, como hemos venido diciendo a través de estos mensajes en Hebreos capítulo 11, todos nosotros, o no solamente los que estamos aquí bajo este techo, la mayoría de las personas, la gran mayoría de las personas dicen, ¿qué cosa? Que tienen fe. Y la Biblia es clara, no solamente en definir qué es lo que es la fe en sí, sino también que la Biblia es clara, habla, hermano, con mucha claridad acerca de las cualidades o las características de la fe que verdaderamente agrada a Dios. La Biblia habla con claridad cuáles son las características de la fe que lleva al hombre a Dios. Y es en eso lo que vamos a estar, es esas verdades o esas características que vamos a estar considerando al ver la vida de Enoc. Mira conmigo Hebreos capítulo 11, verso 5. Por la fe, Enoc fue trasladado al cielo para que no hubiera muerte. Y no fue hallado porque Dios lo trasladó. Porque antes de ser trasladado, recibió testimonio de haber agradado a Dios. Vamos, hermanos, lo primero que quiero que veas conmigo en esta mañana, a la luz de este pasaje, es que la vida de Enoc nos enseña que la fe que agrada a Dios tiene como centro a Dios. La fe que agrada a Dios tiene como centro a Dios. Vos, hermanos, cuando nosotros leemos la Biblia, vamos a darnos cuenta que de Enoc no sabemos mucho. La Biblia no da muchos detalles acerca de la vida de Enoc. ¿Qué es lo que nosotros aprendemos? Cuando nosotros leemos el versículo 5, nos vamos a dar cuenta que Hebreos capítulo 11, verso 5, no da muchos detalles extras cuando lo comparamos con Génesis capítulo 5, que es donde se menciona a Enoc como el séptimo en la descendencia de Adán. Y lo único que se nos dice de Enoc, hermano, tanto en Génesis como en este versículo de Hebreos, es que Enoc era un hombre que
agradaba a Dios. Era un hombre, dice la Biblia, que él fue trasladado al cielo para que no hubiera muerte. Y dice en la Biblia, hermano, que él recibió testimonio de ¿qué? De que él había agradado a Dios. Si te das cuenta, hermano, el texto no nos dice mucho acerca de quién era Enoc. Solamente nos dice que por la fe, él fue ¿qué cosa? Trasladado al cielo. Y que por la fe también, él recibió testimonio de haber agradado a Dios. ¿Y cuál fue la razón por la cual su fe agradó a Dios? Precisamente la fe de Enoc agradó a Dios, porque la fe de Enoc, hermano, estaba centrada, tenía como centro la misma persona de Dios. ¿Y por qué lo sabemos, hermano? Dice, amados hermanos, en el verso 6, y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. Normalmente, hermanos, nosotros tendemos a leer el versículo 6 desconectado del versículo 5, pero el versículo 6 realmente es la explicación que el Espíritu Santo nos da acerca de la fe de Enoc. Enoc fue trasladado. Lo que eso significa cuando dice que Enoc fue trasladado al cielo es precisamente que Enoc fue, hermano, llevado de este lado de la eternidad al otro lado de la eternidad sin probar la muerte. Normalmente, porque vivimos en un mundo bajo maldición y vivimos en un mundo afectado por nuestro pecado, la única manera de que una persona pueda pasar de este lado de la eternidad al otro lado de la eternidad es a través del corredor de la muerte. La muerte, como decimos siempre, es la puerta de este lado de la eternidad al otro lado de la eternidad. Sin embargo, Enoc, Dios le dio, lo bendijo, Dios recompensó su fe, llevándolo con él sin tener que pasar por los dolores de la muerte. ¿Y por qué fue que Dios hizo eso? La Biblia claramente nos enseña, no por las cualidades de Enoc, sino por la fe de Enoc. Su fe fue una fe que agradaba a Dios, y el verso 6 nos enseña que la fe que agrada a Dios, que es la fe de Enoc, estaba centrada en la persona de Dios. Y eso lo vemos en la expresión, hermano, cuando el texto dice que es necesario que el que se acerca a Dios crea ¿qué cosa? Que Él existe. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que Dios existe. Y esta es una declaración, hermano, que hace a Dios, la persona de Dios, el centro, el fundamento, el corazón de una fe que agrada a Dios, al Dios del cielo. Y la razón por la cual esto es importante, hermano, es porque nosotros tendemos a pensar tenemos la tendencia a poner nuestra fe no solo en Dios, sino muchas veces en los beneficios que recibimos de Dios. Yo tengo fe que Dios me va a dar tal cosa. Yo tengo fe que este problema se va a resolver. Yo tengo fe, como decíamos, hemos dicho por varias semanas, en diferentes aspectos de la bendición que Dios, de los beneficios que buscar a Dios. Pero la Biblia claramente nos enseña, y la vida de Enoc nos enseña, que solamente, hermano, la fe que tiene como centro a Dios agrada verdaderamente a Dios. La fe, hermano, en otras palabras, la fe que conecta al hombre, que lleva al hombre a Dios, no es otra que la fe que está orientada hacia la persona de Dios. Es la fe que está orientada no a los beneficios de Dios, sino a la misma persona de Dios. Amados hermanos, para nosotros poder entender la profundidad de lo que el autor de los Hebreos nos está diciendo aquí, es importante que nosotros consideremos, hermanos, el contexto bíblico de esta expresión.
cada expresión, cada declaración que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento, es importante que recordemos que tiene su trasfondo ¿a dónde? En el Antiguo Testamento. Y esta expresión, cuando dice es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe, ese hermano tiene su trasfondo bíblico en Éxodo capítulo 3, versos 13 al 14. Yo quiero que tú busques conmigo Éxodo capítulo 3, versos 13 al 14. Libro de Éxodo, segundo libro de la Biblia. Verso 13 al 14. Amén. Éxodo capítulo 3, versos 13 al 14. Amén. Mira conmigo este versículo de la Biblia. Estos dos versículos, compáralo con Hebreos capítulo 11, verso 6. Dice, hermano, el texto: entonces dijo Moisés a Dios: he aquí, si yo voy a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, tal vez me digan, ¿cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y dijo Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y añadió: así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Todos nosotros conocemos el contexto de estos versículos. El pueblo de Israel estaba bajo esclavitud en Egipto. Ellos clamaron a Dios por un libertador. Dios llama a Moisés para que fuese ese libertador que su pueblo necesitaba. Dios llama a Moisés para, por medio de él, sacar a su pueblo de la esclavitud y llevarlo a la tierra prometida. Y cuando Dios llama a Moisés, se establece, hermano, este diálogo entre Moisés y Dios. Y mira la pregunta que le hace Moisés: cuando yo le diga al pueblo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, quizás ellos me dirán, ¿cuál es su nombre? ¿Qué le voy a responder? Y he aquí, amados hermanos, Dios se revela a Moisés y le dice, Dios le dijo a Moisés: yo soy el que soy. Y añadió: así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Amados hermanos, ¿qué significa este nombre de Dios? Bueno, como la mayoría de nosotros sabemos, yo soy el que soy. Ese, hermano, viene es el nombre de Dios. Es el nombre por el cual Dios se ha dado a conocer. Y es de ahí, de esa palabra hebrea, de donde nosotros traducimos la palabra Señor. La Reina Valera, en la traducción de la Reina Valera, cada vez que traduce esta palabra, hermano, la traduce como Jehová, pero la Biblia de las Américas la traduce como el Señor. Porque la manera correcta de traducirla es el Señor. Cuando Dios le dice a Moisés, yo soy el que soy, Él está diciendo, Dios está revelando a Él como yo soy el Señor. Y así le dirás a mi pueblo, yo soy, me ha enviado a vosotros. Amados hermanos, este nombre, el Señor, hace referencia a la misma naturaleza de Dios. En primer lugar, yo soy el que soy, hace referencia a la independencia de Dios de todo lo creado. Yo soy el que soy significa literalmente, yo soy el que existo, dando a entender que Él es la existencia misma. Y habla, hermano, hace referencia a que Dios como ser es independiente de toda la creación. Dios no necesita a nadie. Que by the way, como dicen los americanos, cuando Dios
nosotros le adoremos. Él nos creó para que le adoráramos. Él no necesita de nosotros, Él no necesita de todo, Él no necesita de la creación. Él es en sí mismo y para Él. Pero el nombre yo soy me envió a vosotros. Yo soy el que existo. Yo soy el Señor. Hace referencia también, amados hermanos, a la libertad de Dios. Porque Dios es Dios. Y Él existe en sí mismo y para Él mismo. Él tiene la libertad de hacer lo que a Él le plazca cuando a Él le plazca. Él es el que existe. Él es el independiente de todo lo creado. Yo soy el que soy. Habla, hermano, hace referencia a la eternidad de Dios. Él es desde la antigüedad, hermano, desde la eternidad hasta la eternidad. Dios no tiene principio ni fin. Yo soy el que existo, yo soy el que soy. Hablamos, hermano, de la soberanía de Dios, del dominio de Dios sobre todo lo creado. Pero también este nombre con el cual Dios se da a conocer a Moisés y a su pueblo, hace referencia a la fidelidad pactual de Dios, a su presencia con su pueblo y a su compasión para con su pueblo. Y la razón por la cual esto es importante, amados hermanos, porque creer que Dios existe no es simplemente decir, yo creo que hay un Dios. Eso no es a lo que la Biblia se refiere. Creer que Dios existe no es simplemente decir, detrás de la creación tiene que haber algo más. Creer que Dios existe no es simplemente decir, oh, yo sé que tiene que haber la mano de un ser superior detrás de la creación. Creer que Dios existe implica estar convencido de la trascendencia de su persona, por la cual Él es digno de ser adorado. Creer que Dios existe implica creer que Él es quien Él dice que es, por lo cual Él es digno de que nosotros confiemos en Él. Creer que Dios existe, que Dios es, implica tener convicción de que, amados hermanos, Él está presente con su pueblo, lo cual disipa nuestros temores y promueve una vida agradable delante de Él. Es por eso, amados hermanos, que la fe que Enoc agradó a Dios, porque su fe estaba centrada, tenía como centro la misma persona de Dios. Noé creyó con todo su corazón, Enoc creyó con todo su corazón que Dios es verdaderamente quien dice que es. La existencia misma de todas las cosas. El Dios trascendente que no necesita de nada ni de nadie. Sin embargo, Enoc sabía que él dependía de Dios. Enoc creyó con todo su corazón que Dios es un Dios fiel a su pacto, por el cual Él tendría compasión de su pueblo y estaría para siempre con su pueblo. Y en consecuencia a esa fe, a esa convicción centrada en la persona de Dios, Noé vivió una vida, Enoc vivió una vida agradable a Dios. Y aquí la gran diferencia entre una fe centrada, que tiene a Dios como centro, y una fe que tiene los beneficios de Dios como el centro. La fe, amados hermanos, que tiene a Dios como centro, lleva al hombre a confiar verdaderamente en Dios y a tener una relación con Dios. Y es lo que vamos a ver en un momento. La fe que tiene como centro las bendiciones de Dios, hermanos, hace que el hombre busque a Dios como un instrumento, como un medio. Déjame decirlo de esta manera. La fe que tiene como centro las bendiciones de Dios, ve a Dios como un medio. Lo voy a repetir. La fe común de todos los hombres, la fe que producimos nosotros mismos, es una fe centrada que tiene como centro
las bendiciones de Dios, los beneficios de Dios. Y eso hace que veamos a Dios como un medio. Pero la fe que tiene como centro a Dios, que está orientada a la persona de Dios, ve a Dios como el fin, como el gol a alcanzar, como el tesoro a poseer, porque su centro es quien Dios dice quién es. Y esa es la fe que verdaderamente agrada a Dios. Una fe centrada en Él, una fe que lleva al hombre a confiar en Él, que lleva al hombre a adorarle a Él. Amados hermanos, es esta firme convicción de que Dios es quien Él dice que es, lo que establece la distinción entre los inconversos y los cristianos. Amados hermanos, lo cual nos hace preguntarnos en esta mañana: ¿cuál es el centro de tu fe? ¿Hacia dónde está orientada tu fe? ¿Hacia los beneficios o hacia la persona? Porque si nuestra fe está orientada hacia los beneficios de Dios, nuestra fe o esa fe que profesamos no agrada a Dios. Pero si tu fe está orientada hacia la persona de Dios, tú puedes estar convencido que no solamente tu fe, sino también tu vida es agradable a Dios. Por eso el autor de los Hebreos dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que se acerca a Dios es necesario que crea, que esté convencido de que Dios existe, de que Dios es quien Él dice que es. En segundo lugar, amados hermanos, la fe que agrada a Dios es una fe que genera una relación con Dios. La fe que agrada a Dios genera, produce o da como fruto una relación con Dios. Marca ahí, hermano, en Génesis, pero vamos a ir a Hebreos nuevamente. Hebreos capítulo 11, verso 6 nuevamente. Hebreos capítulo 11, verso 6. Dice la Biblia: y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. He aquí, amados hermanos, la distinción o otra marca característica de la fe que agrada a Dios. Una evidencia que claramente indica que una persona tiene fe y que su fe es agradable a Dios es el hecho de que esa persona que profesa tener fe empieza a buscar a Dios, comienza a acercarse a Dios con la intención de tener una relación con Dios. Y esto se hace evidente precisamente que en el texto, en el verso 6, dice: el que se acerca a Dios. Fíjate cómo dice, hermano: el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador ¿de quién? De los que le buscan. En mi experiencia como cristiano y como pastor, como predicador del Evangelio, he visto muchas personas, una vez más, que profesan tener fe. Incluso he visto personas a lo largo de mi vida cristiana que religiosamente cada domingo vienen a la iglesia. Están los dos extremos. Está el que profesa tener fe, pero nunca ha puesto un pie en una iglesia, pero se jacta de tener fe. Y está también el otro extremo de personas que religiosamente van cada domingo a la iglesia. Sin embargo, lo que tienen en común estos dos grupos de
personas que son muy comunes es que ninguno de los dos tiene una relación con Dios. Precisamente porque su fe ve a Dios como un medio y no como el fin. Amados hermanos, Enoc agradó a Dios porque por su fe, la fe que él profesaba tener, lo llevó a él a tener una relación viva con Dios. Y por eso él recibió testimonio de que había agradado a Dios. Enoc no simplemente fue ese tipo de persona que no creo en Dios. Enoc tenía una relación viva con Dios por causa de su fe. En consecuencia, toda fe o toda declaración de fe que no lleve al hombre a acercarse a Dios, a buscar a Dios con la intención de tener una relación con Dios, es una fe muerta. Es una fe que lleva al infierno. Porque la fe que te lleva a Dios genera una relación con Dios. Y de esta verdad, Enoc da testimonio. ¿Y cómo lo sabemos? Mira el testimonio de la Escritura acerca de Enoc. Vamos a ir por un momento a Génesis capítulo 5, versos 21 y 24. Génesis capítulo 5, versos 21 al 24. ¿Todos lo tienen, hermano? Dice la palabra de Dios. Y Enoc vivió 65 años y engendró a Matusalén. Y Enoc anduvo con Dios 300 años después de haber engendrado a Matusalén, y engendró hijos e hijas. El total de los días de Enoc fue de 365 años. Y Enoc anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Hermanos, una vez más, esto es todo lo que la Biblia nos dice de Enoc. Y si te das cuenta, no nos dice mucho. Sin embargo, nos dice, hay algo que el Espíritu Santo le plació revelar y enfatizar en su palabra. Y es este detalle de la vida de Enoc. Enoc anduvo con Dios. Y este es un detalle importante en el texto porque, como puedes darte cuenta, es un detalle que se repite en dos ocasiones. Cuando nosotros pensamos de Enoc, nosotros tendemos a pensar, nos enfocamos en ¿qué? En que desapareció. ¡Wow! ¡Qué experiencia tan... Hermano, imagínate llegar a la eternidad sin pasar por el dolor de la muerte. De hecho, hay solamente 2 hombres en la Biblia que tuvieron esa experiencia. No en la Biblia, en la historia de la creación. Enoc y Elías. Pero nosotros, en nuestra mente finita, nos enfocamos en el hecho, Enoc no murió. Fue a la eternidad, directo a la eternidad sin la muerte. Pero lo más relevante, desde la perspectiva de Dios, no fue que Enoc no probó la muerte. Lo más relevante desde la perspectiva de Dios es que Enoc anduvo con Dios. ¿Qué significa eso? Enoc caminó con Dios. Él tenía una relación viva e íntima con Dios. Él creyó, por lo cual confesó y vivió en consecuencia a su declaración de fe. Su vida reflejaba lo que él creía acerca de Dios. Amados hermanos, mira, ¿qué significa? Cuando nosotros leemos esto, necesitamos también pensar, ¿qué significa caminar con Dios? Bueno, la Biblia nos explica claramente qué es lo que esto significa. Mira conmigo ahí mismo en el libro de Génesis. Vamos a ir al capítulo 6, verso 9.
Amén. Amados hermanos, dice el versículo 9, estas son las generaciones de Noé. Noé era un hombre justo, perfecto entre sus contemporáneos. Noé andaba con Dios. Fíjate la similitud entre Enoc y Noé. La vida de Noé ilustra qué es lo que significa caminar con Dios. Es vivir una vida, hermano, consistente con lo que nosotros creemos acerca de Dios. Noé era un hombre justo. Y dice la Biblia, hermano, perfecto entre sus contemporáneos. Y también sabemos, porque la Escritura nos relata en la misma carta a los Hebreos, que la razón por la cual no era justo y perfecto, la razón por la cual él halló gracia delante de Dios fue por causa de ¿qué? De su fe. Vamos, hermanos, una vida, la fe, hermano, la fe que agrada a Dios produce una relación con Dios que se caracteriza por la obediencia a Dios. Es por eso que la Biblia dice que Noé era un hombre justo. Ser justo es vivir en conformidad a lo que Dios ha revelado en su palabra. Y la única manera de poder recibir el testimonio de parte de Dios de que somos justos es cuando por la fe nos unimos a Jesucristo. Cuando creemos lo que Dios ha dicho de él en su palabra y nos unimos a Cristo por la fe, Dios nos declara justo. Y esa declaración de Dios, ese juicio de Dios, afecta la manera en la que nosotros vivimos. Ahora, piensa conmigo por un momento en esto. Noé, ni Noé ni Enoc, pero en este caso Enoc, él no vivió su fe en las mejores circunstancias de la vida. Enoc no tuvo una relación con Dios en una época que favorecía el tener una relación con Dios. Enoc vivió, hermano, en una época donde ellos fueron los pioneros en lo que significa creerle a Dios. Porque la generación de Enoc, como la generación de Noé, era una generación perversa. Y en medio de esa generación, tanto Enoc como Noé caminaron con Dios. Tuvieron una relación viva con Dios que se caracterizaba por la obediencia a Dios. Hermanos, y esto, aunque usted lo ha escuchado infinidades de veces, tenemos, hermanos, que es bueno para nosotros recordarlo y es bueno evaluar nuestra fe a la luz de esta verdad. Porque ese es el objetivo por el cual el Espíritu Santo inspiró al autor de los Hebreos a traer a la memoria de la iglesia la vida de Enoc, como un ejemplo de la fe que agrada a Dios, la cual te lleva a tener una relación viva con Dios. El texto de los Hebreos dice: el que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay y que crea que Él existe y que Él es remunerador o recompensador ¿de quién? De los que le buscan. Y esa palabra le buscan, en la manera en que está escrito en griego, es una palabra que implica, hermano, una búsqueda intencional de Dios. Cuando tú le crees a Dios, cuando tú crees que Dios es quien Él es, hermanos, la respuesta que le sigue a esa confesión de fe es una relación con Dios. Tú vas a anhelar buscar a Dios, tú vas a anhelar conocer a Dios, tú vas a anhelar caminar con Dios. Hermanos amados, la fe que agrada a Dios es una fe que genera una relación con Dios marcada por la obediencia a su palabra, pero también, hermano, una relación que se sostiene por un compromiso con Dios. Yo quiero que tú notes, vamos a ver ahí, y quiero terminar con este texto. Mira cómo la fe de Enoc marcó su vida.
Hay un detalle importante que muchas veces podemos pasar por alto. Mira Génesis capítulo 5. Dice el texto, hermanos, de esta manera. Mira el detalle en el verso 21. Y Enoc vivió 65 años y engendró ¿a quién? A Matusalén. Y Enoc anduvo con Dios 300 años después de haber engendrado a Matusalén y engendró hijos e hijas. El total de los días de Enoc fue de 365 años y Enoc anduvo con Dios. Vamos a hacer una pausa ahí. Hermanos, ¿qué nos dice esto de Enoc? Por 65 años Enoc caminó con Dios. A los 65 años, ¿qué pasó? Tuvo un hijo. Pero la llegada de su hijo no impidió, no cambió, no afectó el tipo de relación que él tenía con Dios. Pero no solamente tuvo un hijo, tuvo también, dice el texto, hijos e hijas. Y el texto vuelve a enfatizar. Y no caminó con Dios, porque, hermano, el compromiso que no tenía con Dios, de agradar a Dios, de vivir a la luz de la verdad de quien Él es, no cambió cuando cambiaron sus circunstancias. Hermanos, y ese es un espejo que confronta la debilidad de nuestra propia fe. Porque nosotros que decimos tener fe en Dios, que amamos a Dios, generalmente nuestro compromiso con Dios cambia o se afecta cuando se afectan o cambian nuestras circunstancias. Sea cualquiera que sea, cuando nuestras circunstancias cambian, cambia también nuestro compromiso con Dios. Cuando nuestros hijos llegan, nuestra relación con Dios cambia. Cuando el mejor trabajo llega, hermano, ¿no te has dado cuenta que cuando Dios en su providencia nos da lo que nosotros tanto queremos o pedimos, muchas veces esas bendiciones causan que nuestro compromiso con Dios cambie? Pero Enoc tuvo hijos e hijas, vivió en medio de una generación perversa y aún así él continuó caminando con Dios. Él continuó viviendo una vida agradable a Dios. Mira cómo el compromiso de Dios, de Enoc con Dios, se pone de manifiesto en su vida familiar. Enoc, aunque vivía en una generación que no quería saber nada de Dios, Enoc, hermano, continuó instruyendo a sus hijos en la palabra de Dios. Enoc continuó, hermano, mantuvo firme su compromiso de enseñar a sus hijos a creer y a confiar en la promesa de Dios. Y usted dice, pastor, ¿de dónde usted saca eso? Mira el texto conmigo. Mira, hermano, ahí mismo en Génesis capítulo 5, verso 25. Y Matusalén vivió 187 años y engendró a Lamec. Y vivió Matusalén 782 años después de haber engendrado a Lamec y engendró hijos e hijas. El total de los días de Matusalén fue de 979 años y murió. Y Lamec vivió 182 años y engendró un hijo. Y le puso por nombre, fíjate este detalle, le puso por nombre Noé, diciendo: este nos dará descanso de nuestra labor y del trabajo de nuestras manos por causa de la tierra que el Señor ha maldecido. Piensa conmigo en este texto. ¿Quién era Noé, hermano? Está hablando de Enoc. Enoc tuvo un hijo, Matusalén. Matusalén tuvo a Lamec y Lamec engendró a Noé. Pero cuando Lamec engendra a Noé, él dice, le pone Noé, porque él dice, este es el que nos va a librar ¿de qué? De nuestras luchas, dice hermano el texto, de nuestra labor y del trabajo de nuestras manos
por causa de la tierra que el Señor ha maldecido. En otras palabras, cuando Lamec engendró a Noé y Noé nació, hermano, en la mente de Lamec estaba: este es el cumplimiento de la promesa que Dios le dio a nuestros padres, a Adán y a Eva en el Edén, cuando dijo que la simiente de la mujer heriría en la cabeza la simiente de la serpiente. Este es el que va a revertir la maldición que causó el pecado de Adán y Eva, nuestros padres. Ahora la pregunta es: ¿de dónde Lamec sacó esa verdad? De la instrucción de su padre. ¿Y de dónde su padre sacó esa verdad? De la instrucción de Enoc. ¿Y de dónde Enoc sacó esa verdad? De la instrucción de sus padres. Porque Adán y Eva enseñaron a su descendencia y les recordaban la promesa que Dios había dado. Hemos pecado, la tierra está bajo maldición, pero Dios enviará la simiente de la mujer, la cual revertirá la maldición que nosotros hemos provocado. Este era un hombre que su compromiso con Dios no solamente se quedaba entre él y Dios. Su compromiso con Dios lo llevaba a él a educar a sus hijos, a enseñar a sus hijos a confiar en Dios, a confiar que Dios es quien dice que es. Y en consecuencia de esa verdad, él vivió todos sus días. Amados hermanos, la fe que agrada a Dios tiene como centro a Dios, está orientada hacia Dios. La fe que agrada a Dios genera una relación viva con Dios, caracterizada por obediencia a su palabra y por un compromiso, hermano, con Dios, que afecta todas las áreas de nuestra vida. Y de esta verdad, Enoc da testimonio. La pregunta que yo quiero hacerte es: ¿tú qué dices tener fe? ¿Tu fe es una fe que agrada a Dios? La respuesta a esta pregunta es importante porque el texto termina diciendo en Hebreos que Dios es remunerador de los que lo buscan. Dios es un Dios que Él recompensa la fe que a Él le agrada, la fe que Él produce en nosotros. El que cree en Él y se arrepiente de su pecado, Dios lo recompensa ¿con qué? Con vida eterna. Pero el que no cree, el que rehúsa creer, Dios, porque Él es remunerador, es un Dios que da el pago, Él también a los que le rechazan, a los que profesan tener fe, pero una fe que no le agrada a Él, porque no está centrada en Él, Dios le dará el pago en persona. Y es por eso que esta pregunta es tan importante: ¿es tu fe una fe que agrada a Dios? Si no lo ves, la mala noticia es que hoy tú todavía estás bajo condenación, pero la buena noticia es que en Cristo hay perdón y vida eterna. Y si hoy tú le pides a Dios: Señor, abre mis ojos, dame fe para creer y dame el don del arrepentimiento, Dios obrará en tu vida conforme a tu voluntad, a su voluntad. Y es por eso que hoy, en el nombre de Cristo, yo te llamo al arrepentimiento. Si tú estás fuera de Cristo, cree en Jesucristo, arrepiéntete y Dios te dará vida eterna. Y si tú eres cristiano ya, pídele a Dios que Él te conceda conocerle más, para que puedas, hermano, crecer en tu fe. Vamos a ponernos en pie, vamos a terminar orando en esta mañana. Quiero invitarte a que tú cierres tus ojos ahí donde estás, que tú le pidas a Dios que Él te ayude. Si tú eres cristiano, pídele a Dios que Él te ayude a vivir en esta semana en consecuencia a la fe que tú profesas. Pídele a Dios que Él te ayude a poner tus ojos en Él en esta semana. Pídele a Dios que por la fe Él te mueva a buscarle, a tener una relación viva e íntima con Él, caracterizada por obediencia y por un compromiso firme con Dios. De vivir una vida agradable delante de Él. Señor, en esta mañana te alabamos y te damos gracias por tu palabra, porque hoy tú nos has enseñado
Señor, cuáles son las características de la fe que te agrada a ti. Señor amado, te damos gracias por la clara instrucción de tu palabra y te pedimos, oh Dios, que tu Espíritu Santo la grabe en nuestros corazones. Y que tu Espíritu Santo la use para santificar a tu pueblo, para hacernos a tu pueblo crecer en gracia delante de ti. Pero también te pido, Señor, que tú uses este mensaje, que tu Espíritu Santo lo use para producir fe, la verdadera fe en el corazón de aquellos que no te conocen. Padre, yo te lo ruego en el nombre de Jesús. Y ahora, Señor, que vamos a nuestros hogares, que el amor de Dios, el Padre Celestial, la gracia de Jesucristo, el Señor y Salvador de nuestras vidas y la comunión del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, sea con este tu pueblo desde ahora y hasta que Cristo venga entre nosotros. Amén y amén. Vayan en paz, hermanos. Estamos despedidos.